Ando, dale unos 10 segunditos, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. De antemano, agradecerles por estar acompañándonos en este webinar el día de hoy, 1 de diciembre del 2022. Hoy traemos con ustedes una herramienta bastante novedosa que nos ofrece Autodesk llamada Fusion 360. Fusion 360 es un software CAD, CAM y CAE. Es un software basado en alojamiento en la nube. Nos sirve para diseñar diversos tipos de productos. Eh, para el día de hoy tenemos una agenda. El primer punto son reconocer las extensiones y ofertas que nos trae Fusion 360. El segundo punto es Fusion 360 para el diseño de producto. El tercer punto, ya veremos una demostración y finalmente terminaremos con una sesión de preguntas. Entonces, para continuar, vamos a conocer las extensiones y las nuevas ofertas que nos trae Fusion 360. Esta es una lista de extensiones que actualmente Fusion 360 las divide en tres categorías principales. La primera categoría para el diseño, que nos incluye la extensión de diseño de producto, la extensión de diseño generativo y la extensión de simulación. Tenemos un segundo grupo, que es las extensiones de manufactura, que nos incluye la extensión de mecanizado, la extensión de anidamiento y fabricación, la extensión de construcción adictiva y la extensión de simulación. Y finalmente tenemos la extensión de administración o gestión de datos. Cuando miramos y observamos estos grupos de ofertas que nos ofrecen Fusion estratégicamente, hace una agrupación de ciertas extensiones para el diseño de producto. Entonces, en esta incluye lo que es la extensión de diseño de producto, la simulación y la extensión de la gestión de documentos o la extensión de administración. Y el grupo de extensiones para la fabricación nos incluye el mecanizado, el anidamiento y la fabricación, la construcción adictiva, el diseño de producto y la extensión de producto. Aquí vemos unos porcentajes en pantalla para el diseño de producto en comparación de adquirir estas licencias de manera individual. En el grupo de la extensión para el diseño de producto vamos a encontrar un ahorro económico del 31% a comparación de adquirir estas extensiones individualmente. Y para el grupo de manufactura vamos a encontrar un ahorro económico del 55% en comparativa con la adquisición de estas extensiones individualmente. El día de hoy nos vamos a enfocar en el grupo de las extensiones para el diseño de producto. Vamos a conocer para qué nos sirve esta extensión y qué podemos lograr con ella. Entonces, la extensión de diseño de producto que nos brinda Fusion 360 es un conjunto que nos brinda una serie de herramientas avanzadas de diseño y de modelado 3D. Estas herramientas nos van a permitir tener un enfoque más automatizado para crear quizás diseños de productos un poco más complejos. Todo esto nos va a mejorar el rendimiento del producto y nos va a preparar nuestros modelos y nuestros diseños para una fabricación mucho más optimizada, con unas características más inteligentes y una orientación más enfocada. En la extensión de simulación vamos a encontrar un conjunto de estudios
que nos ayudarán a investigar si nuestro diseño que tenemos en nuestro modelo puede ser fabricado o cómo puede comportarse en condiciones de la vida real. Entonces, así, aquí vamos a poder hacer un análisis de rendimiento, la posibilidad de fabricar nuestros diseños para asegurarnos que cumplan con las exigencias que se van a enfrentar en el mercado. La estación de simulación también nos incluye estudios de simulación por moldeo e inyección para ayudarnos a obtener mucha más información sobre la fabricación de moldeo por inyección. Y la extensión de administración para la gestión de toda la documentación nos permite acceder a funcionalidades adicionales para, como su nombre lo indica, gestionar los datos de nuestros modelos, gestionar los cambios de diseño en cualquier fase de la producción, implementando unos flujos de trabajo que trae esta extensión que ya trae preconfigurados. Estos flujos ya vienen preconfigurados y los vamos a poder implementar a nuestro flujo de trabajo. Entonces vamos a encontrar una gestión de cambios donde vamos a poder capturar, vamos a poder generar notificaciones, vamos a poder generar aprobaciones, vamos a poder reconocer el historial completo de todos los cambios que tienen nuestros diseños. También vamos a tener una gestión del proceso de publicación. Aquí vamos a poder liberar y hacer un seguimiento de todos los datos aprobados por los roles interesados mediante un flujo de trabajo que ya está preconfigurado. Y vamos a tener una identificación única de elementos donde vamos a poder asignar una identificación a cada uno de los diseños para así garantizar que vamos a tener ese control en toda la trazabilidad del ciclo de vida del producto. Entonces, para dar comienzo, vamos a ir directamente a la herramienta. Por acá yo ya tengo un modelo donde voy a explicar, vamos a utilizar la extensión del diseño de producto que nos brinda herramientas como la malla, modelado por medio de mallas y herramientas para el modelado de plástico. Entonces, inicialmente vamos a trabajar sobre un modelado de un control de auto. Inicialmente yo inicio este modelado con un boceto. Es un boceto, normalmente el inicio de ese modelado va a ser con las herramientas básicas de modelado. Ahorita vamos a ver cómo implementamos esas herramientas interesantes que nos brinda la extensión de diseño de producto. En este momento hacemos un simple boceto con una extrusión. Luego hacemos unos pequeños redondeos, dos redondeos en este sólido que acabamos de crear. Tenemos ya un cuerpo creado gracias a esta línea de tiempo que nos ofrece Fusion 360, que en mi concepto es bastante interesante porque podemos llevar toda la trazabilidad del modelo. Vamos a continuar con un vaciado a este sólido y continuamos con un redondeo en la parte inferior del sólido. Hasta el momento, solo hemos utilizado herramientas básicas de modelado, las que podemos encontrar en Fusion 360. Ahora, la extensión de diseño de producto nos facilita y nos abre las puertas a un modelado por inyección de plástico. Nos trae estas herramientas por medio de la inyección de plástico. Aquí encontramos reglas de plástico donde vamos a poder asignar reglas de plástico que ya tienen unos parámetros definidos. Estas reglas ya tienen unos parámetros definidos. De igual manera, si queremos modificar estos parámetros,
vamos a poder administrar esas reglas de plástico. Estas reglas de plástico, en este caso hemos escogido esta regla llamada ABS. Vamos a poder modificar esos parámetros dado el caso de que requiramos modificar los parámetros que ya tiene preestablecido. Para el ejemplo, vamos a utilizar los parámetros que trae la regla. Continuamos con unas operaciones de creación. Estas operaciones, la mayoría de ellas ya las conocemos, como crear bocetos, es generar una instrucción, una revolución, un barrido, un solevado. Aquí ya encontramos unas nuevas herramientas como la web para generar estructuras internas. Vamos a poder también crear nervios para crear esa estructura y fortalecer esa estructura de nuestros modelos. Vamos a poder crear salientes de fijación en estas estructuras de plástico, grapas de fijación, apoyos, patrones rectangulares y una herramienta bastante interesante que nos brinda esta extensión, que es un patrón geométrico. Como lo podemos ver en la imagen, pues vamos a poder generar un patrón geométrico a nuestros modelos. También vamos a poder crear formas, las herramientas de modificar, vamos a poder estirar o pulsar, hacer redondeos, generar vaciados, combinar sólidos, dividir sólidos, mover o copiar cuerpos. En el módulo de ensamble vamos a poder generar nuevos componentes o generar la unión de unos componentes ya ingresados en el ensamble. Vamos a poder construir planos de desfase, de ángulo, como normalmente lo hacemos en un modelado normal. Vamos a poder tener mediciones, insertar imágenes o tener una configuración de selección. Entonces, vamos a continuar con el modelo. Aquí vamos a aplicar una estructura por medio de la herramienta web. Esta herramienta nos va a brindar una estructura interna a nuestra carcasa del control del auto. Esta estructura se basa en un riel que nosotros generemos. Entonces, para eso, vamos a generar este boceto, el boceto número 2. Aquí yo he generado este riel por medio de un desfase en este vértice interno. Generé un desfase y agregué estas líneas para la estructura al interior de la carcasa del control. Una vez yo termine mi boceto, voy a poder generar ese web, esa estructura interna. Entonces vamos a la herramienta web, voy a continuar acá en la línea del tiempo y vemos cómo se crea esa estructura interna. Entonces vemos que vamos a seleccionar los perfiles, en este caso es el boceto que nosotros ya generamos, el espesor que va a tener nuestra estructura, la dirección que va a tener nuestra estructura, si va a ser una dirección hacia un solo lado o sea una dirección simétrica, el inicio donde que va a tener esta estructura, el tipo de extensión, sea la distancia o a la cara siguiente, el cambio de dirección, si va a ser en una dirección A o una dirección B, si tenemos un ángulo de desmoldeo o un radio de empalme. Esta opción de alargar curvas nos va a permitir generar una estructura más allá del riel que nosotros generamos en el boceto. Si yo activo esa opción, miremos que la estructura va a generar como su nombre lo indica, una estructura por fuera del riel y va a extender o alargar esas curvas que nosotros tenemos en el boceto. Entonces, para este caso, vamos a deshabilitar esta opción y vamos a dejar la estructura se acomode directamente al boceto que nosotros generamos. Le voy a dar a aceptar. Luego voy a generar una simetría del boceto. La herramienta de simetría es la que comúnmente conocemos todos. Aquí en esta simetría vemos que ya tenemos dos cuerpos. Esta simetría me generó un cuerpo nuevo.
Y el cuerpo que acabo de generar también va a obtener esa estructura que nosotros acabamos de crear. Entonces acá ya tenemos la carcasa, el grosso de la carcasa. Ahora vamos a continuar con los pequeños detalles que tiene esta carcasa. Aquí generamos un tercer boceto que es para crear los orificios de los botones del control del auto. Creamos el boceto con los orificios y generamos una instrucción en corte. Esta instrucción en corte nos va a abrir la cavidad para que podamos utilizar los botones. Entonces, principalmente ya hemos creado la estructura interna de nuestra carcasa. Acá en el centro ya ubicamos la tarjeta electrónica que Fusion también nos brinda una extensión para crear componentes electrónicos. Entonces, vemos que Fusion es una herramienta muy completa que nos va a permitir configurar y llevar toda la trazabilidad de un modelo en un mismo software, en una misma plataforma. Normalmente nosotros utilizamos varios tipos de software para hacer tareas específicas en diferentes áreas. Fusion trata de unificar todas estas herramientas por medio de sus extensiones para que trabajemos en una sola interfaz y con un solo modelo. Entonces continuamos, ya generamos acá la instrucción en corte para los orificios de los botones. Y ahora eh, vamos a utilizar un plano de desfase. Este plano de desfase lo hacemos por medio de la cara posterior que tiene nuestra carcasa, al medio de las dos carcasas, para así crear un nuevo boceto en este plano de desfase. Y este nuevo boceto voy a ocultar esos dos cuerpos. Lo que nos va a brindar este nuevo boceto son 4 puntos de apoyo. 4 puntos, vamos a generar 4 puntos en nuestra carcasa para crear unos elementos de fijación. Esos elementos de fijación van a ir referenciados a esos puntos que nosotros creamos. Vamos a continuar acá con el elemento de fijación. Voy a habilitar los dos cuerpos y voy a entrar a la operación de los elementos de fijación. Aquí vamos a encontrar múltiples opciones para configurar estos elementos de fijación. Entonces observemos que tenemos opciones de visibilidad para yo ocultar o dar una apariencia transparente a mis sólidos y poder visualizar mucho mejor los elementos de fijación. Entonces miremos que acá vamos a tener unos elementos de fijación tanto de un fijador, que en este caso sería el tornillo. Tenemos un lado 1 y un lado 2. Entonces vamos a comenzar en cada una de estas opciones. Ya vimos la visibilidad. Podemos jugar con esa visibilidad de los cuerpos para mejorar la configuración de estos salientes de fijación. Los puntos del boceto, los puntos que generamos en el plano de desfase. Vamos a seleccionar esos puntos para que esos puntos de fijación, perdón, para que esos salientes de fijación se adapten a esos puntos que nosotros generamos. La dirección, si deseo cambiar la dirección, sea la carcasa, en este caso el lado 1 o el lado 2, quien tenga los orificios de entrada. Aquí vemos que ubica los orificios de entrada del fijador por la parte frontal del control del auto. En este caso no lo queremos hacer así, vamos a dejarlo en la parte inferior para que la parte de frontal nos quede de una manera limpia. Ahora sí nos ubicamos en la carcasa inferior, vemos que la entrada del fijador queda en la parte posterior. Ok.
Luego ubicamos una medida del saliente de fijación. En este caso lo vamos a dejar en 0 para que los lados se ubiquen en la mitad de las dos carcasas, en el principio de las dos carcasas. No que un lado, el lado 1, quede superior al lado 2, lo vamos a dejar en 0. Luego vamos a entrar en una configuración del fijador. Este fijador nos va a dar la opción de crear componentes, nos va a crear un nuevo cuerpo en cada uno de los fijadores. Los fijadores los entendemos como los tornillos que van a, como su nombre lo indica, van a unir las dos carcasas. Luego vamos a poder configurar la cabeza de este fijador. Tenemos opciones de encuadre, opciones de una cabeza redondeada, una arandela redonda, una cabeza plana, ovalada, una cabeza hexagonal o una hexagonal con arandela. Luego también vamos a determinar el recorrido, lo que normalmente conocemos como un tornillo de estrella, un tornillo con una estrella especial, el Torx, un Torx especial de seguridad, lo que normalmente conocemos como pala, una estrella con pala o un hexagonal. Luego continuamos con la forma de la rosca del tornillo. Puede ser gruesa, fina, forma en pulgadas gruesa o fina. Ángulo de rosca. El ángulo de rosca puede ser de 30 grados, 45 grados o 60 grados. En este caso lo ubicamos en 30 grados. El diámetro de la rosca. Como es un elemento bastante pequeño, vamos a utilizar el diámetro más pequeño. La longitud del tornillo. El material del tornillo. Aquí podemos utilizar acero al carbono, acero inoxidable A2, acero inoxidable A4, sea de aluminio, latón o titanio. Y el acabado de la superficie que va a tener nuestro tornillo. En este caso lo colocamos negro, puede ser cromo, zincado, niquelado, pasivado o cromo. Y luego ya continuamos con la configuración del lado 1. En este caso, el lado 1, vamos a poder seleccionar el tipo de agujero, que sea un agujero escariado o sea un agujero simple. Si seleccionamos el agujero simple, vamos a ver que el tornillo va a empezar desde el borde de la carcasa. Si seleccionamos la opción de escariado, él va a hacer que el tornillo ingrese a la carcasa y fije las dos carcasas de manera interna. El tipo de paso, no le vamos a dejar ningún paso. Si deseamos que tenga una entrada o una salida, vamos a dejarlo en ninguno. Y tenemos unas configuraciones avanzadas de nuestro lado 1. Este lado 1 vamos a poder generar esa configuración avanzada con unos parámetros mucho más específicos, editando el interior de la salida, el total de la apertura de, del hueco de la fijación, los radios que van a tener, si tenemos radios de desmoldeo o los radios si queremos redondear eh, la estructura interna del lado 1. Y también vamos a continuar con el lado 2, que es quien nos recibe ese tornillo de fijación. Vamos a tener el tipo de agujero, si es un agujero simple, si es un agujero escariado, si es un agujero avellanado, el tipo de profundidad del agujero, si es desde abajo, si tenemos la medida desde abajo, desde el borde de la carcasa, o si es desde arriba, desde el interior de la carcasa, o si es una profundidad pasante completamente. Si yo selecciono la profundidad pasante, vemos que el lado 2 continúa con su perforación. En este caso, como queremos que sea invisible por la parte frontal de la carcasa, vamos a darle que sea desde arriba. Y también vamos a poder tener esa configuración avanzada del tamaño del agujero,
del largo del agujero, de la profundidad del agujero, de acuerdo al tipo de profundidad que nosotros le generamos. Entonces, una vez configurada toda esta operación de nuestros salientes de fijación, vamos a poder generar un nervio a ese saliente. Miremos que si yo genero un nervio, él va a generar un nervio a ese saliente. Cuando hablamos de nervio, hablamos de ese soporte que le vamos a dar a la estructura del saliente. De acuerdo con nuestro modelo, no necesita nervios, ya que la estructura que realizamos por medio del web nos sirve como nervio. Ya lo vamos a observar. Vamos a darle a aceptar a esta operación. Y vemos nuestro modelo con nuestros salientes de fijación y nuestra estructura. Voy a ocultar este plano. Vamos a visualizar. Aquí vemos nuestros salientes de fijación por medio de la estructura que habíamos generado por el web. A eso hacía referencia de que no necesitamos el nervio, ya que esta estructura nos sirve como nervio. Entonces acá tenemos nuestro saliente de fijación para el lado 1 y para el lado 2 vemos nuestro saliente de fijación en el lado 2 con sus respectivos tornillos. Acá también podemos ocultar los tornillos para visualizar los salientes de fijación. Ahora habilitemos de nuevo todo el procedimiento que acabamos de realizar. Vemos ya la fijación de las dos carcasas por medio de los salientes. Finalmente, también vamos a poder utilizar una herramienta de grapa de fijación. Esta herramienta, tanto el saliente de fijación como la grapa de fijación van a partir de un punto en nuestro boceto. Entonces aquí, como podemos observar, en el plano de desfase que nosotros creamos, también generamos este punto y lo que vamos a realizar es esa grapa de fijación. Esa grapa de fijación nos va a permitir nuevamente la visibilidad que podemos tener frente a las dos caras, los puntos del boceto, el punto el cual generamos en el boceto, la dirección de la grapa de fijación, tipo de giro, si el tipo sea uniforme, independiente o alineado, ángulo de rotación, el tipo de extensión, si es a la siguiente cara o la distancia que nosotros le demos, la profundidad que tiene nuestra grapa de fijación y los parámetros de el gancho y el ranurado. Estos parámetros los vamos a poder configurar de acuerdo a nuestro modelo y como nosotros queramos generar esa grapa de fijación, modificando los valores de las medidas que tenemos acá. Una vez establecido estos valores, tanto del gancho como del ranurado, vamos a poder generar esa grapa de fijación. Entonces, en este modelo utilizamos herramientas de plástico como la web. El nervio lo utilizamos indirectamente ya que la web nos sirvió como nervio, salientes de fijación y grapas de fijación, como también vamos a poder utilizar apoyos, patrones rectangulares y patrones geométricos. Todas estas herramientas nos los brinda a partir de la herramienta de la extensión de diseño de producto en el módulo de modelado de plástico. Entonces aquí vemos un control de auto por medio de herramientas creado y modelado por medio de herramientas de plástico gracias a la extensión de Fusion 3S. Entonces ya mi compañero Adrián nos va a continuar la presentación para hacer un demo de una simulación por inyección. Ok, Hugo, muchas gracias por esa demostración. Creo que algo a recalcar allí es eso que mencionabas hace un par de minutos y es
lo completo que viene ya esta plataforma de Fusion 360. Como mencionabas, puedo empezar a hacer pues desde el diseño. Vamos que cualquier, poniéndolo en términos generales, cualquier plataforma CAD me permitiría realizar este tipo de diseño, pero ahora hay que ver cuáles son esas facilidades que nos está entregando Fusion 360, facilitándonos pues ya estas herramientas de fijación, herramientas para evitarnos seguramente este modelo que hizo Hugo, que nos lo explicó muy a detalle en unos 15 minutos aproximadamente, pronto realizándolo en otro tipo de soluciones donde no tengamos este tipo de ventajas y herramientas ya preestablecidas, pues nos habría tomado, yo creo que unas 3 veces el tiempo para poder realizar sketch, poder realizar operaciones de volumen, operaciones booleanas para restar volúmenes. Entonces aquí ya encontramos una facilidad bien interesante y esto es lo que pretende Fusion 360, ahorrarnos tiempo en diseño, ahorrarnos tiempo en tareas repetitivas para que podamos generar este tipo de diseños y otro tipo de diseños con un nivel de complejidad un poco más alto en un tiempo mucho más reducido. Y adicional a esto, la parte de que pues, podemos diseñar no solo la parte física, la parte mecánica y de diseño industrial, sino que yo también podría trabajar con un equipo interdisciplinario entre esta misma plataforma, generando toda la parte de control, toda la parte de la tarjeta de control con todos los componentes electrónicos, ver que sí funcione, administrar la información directamente dentro de la misma plataforma, subir información no CAD. Entonces es algo bastante interesante. Y posterior a esto, después de haber realizado todo el diseño de concepto y de detalle, poder realizar una simulación de los procesos necesarios para su fabricación. Entonces es allí donde voy a entrar yo un poco a compartirles una información, no precisamente de este modelo, pero sí de otro modelo que pues también puede resultar bastante interesante para ustedes. Igualmente, mencionarles que este tipo de procedimiento que voy a realizar aquí con este modelo también es escalable o lo podemos trasladar al modelo que nos acaba de compartir Hugo o a otro modelo que nosotros podamos ir explorando. Entonces, primero que todo, mostrarles un poco la interfaz que venimos trabajando. Entonces, estamos en el espacio de trabajo de diseño. Nosotros podemos importar archivos que no son nativos de Fusion 360, como es el caso. Este es un archivo con formato .step, step. Y básicamente, entonces podemos identificar que no es un archivo nativo porque pues no tenemos la línea de tiempo de todos los procesos que se van realizando. Inclusive yo puedo haber hecho este tipo de modelo en otro software y sin necesidad de cambiar la extensión a .step, podría yo estar abriendo aquí directamente mi diseño, listo, dejándolo asociativo, pudiendo trabajar directamente desde mi plataforma de diseño y venir acá a hacer esa parte de simulación que es bastante completa aquí dentro de Fusion 360. Entonces, estando dentro del espacio de trabajo de diseño, lo siguiente para poder hacer esa simulación del proceso de inyección de polímeros es poder entrar al entorno de simulación. Entonces, cuando nosotros entramos al entorno de simulación, vamos a encontrar que podemos realizar diferentes tipos de simulación dentro de esta plataforma. Algunas conocidas, algunas otras de pronto no tan conocidas, y ver que el nivel de, digamos, de alternativas que tenemos para analizar diferentes escenarios, diferentes procesos, es bastante alto. Entonces empezamos por poder hacer análisis básicos de simulación de cargas estáticas, de frecuencias modales. Podemos ver que tenemos ahora disponible todavía en versión de prueba, en una versión preliminar, pero que ya se puede utilizar la parte de refrigeración electrónica. Entonces también poder ver, pues para este, digamos que esta aplicación, que es un control que uno utiliza un par de veces al día, digamos que no habría mucho complejidad allí en el calor generado
o en la energía generada por la operación del control, pero de pronto otro tipo de dispositivos sí valdría la pena hacer esa evaluación de cómo voy a disipar el calor generado por la operación de mi dispositivo y qué alternativas puedo tener o qué debo tomar, qué acciones debo tomar dentro de mi diseño físico para poder realizar una disipación mejor de la temperatura de mis dispositivos. Un análisis térmico, entonces acá voy a poder hacer análisis térmico para las diferentes alternativas que yo tengo en la transferencia de calor para elementos sólidos, tensión térmica, entonces cómo me afecta el componente mecánico que estoy diseñando, una distribución de temperaturas, cuáles son esas cargas debidas a la temperatura que se va generando a lo largo de las superficies, de los sólidos, unas simulaciones para poder realizar toda la parte de pandeo estructural, tensión estática o cargas estáticas que se comportan de forma no lineal, una simulación cuasi estática de eventos, simulación dinámica de eventos, como de pronto puede ser el choque entre dos superficies, el choque de dos elementos, la caída de pronto de un dispositivo, optimización de formas, entonces aquí también puedo trabajar toda la parte de optimización de formas basada en patrones geométricos y por último, y es la en la cual nos vamos a enfocar el día de hoy, es la simulación de moldeo por inyección. Entonces, generamos un nuevo estudio y pasamos, digamos que, a un nuevo espacio de trabajo. Entonces, aquí automáticamente, al traer una sola pieza, me abre el asistente de configuración para mi proceso. Entonces, aquí, antes de que sigamos avanzando, poderles mencionar o poderles mostrar un poco el modelo, el árbol de simulación que nosotros vamos a tener. Entonces, aquí vamos a encontrar un poco acerca del estudio o el modelo que nosotros vamos a trabajar, un modelo definido, las vistas, los orígenes, los componentes pues, que conforman este diseño que estoy trabajando. En este caso, pues solo es un cuerpo, podrían ser superficies, de pronto podrían ser varios cuerpos y en caso de que fuesen varios cuerpos, puedo haber seleccionado, digamos, de un ensamble cuál es el elemento que yo deseo realizar ese tipo de análisis. Y por acá entonces ya nos aparece en la parte inferior todo lo que es el estudio o el caso de análisis que yo deseo realizar. Y aquí componentes claves o parámetros claves de los cuales pues yo deseo trabajar. Entonces, lo primero es definir como tal ese cuerpo de destino que pues ya por defecto es el único que tengo dentro de mi archivo de simulación, los materiales o más bien el material de estudio con el cual yo deseo trabajar. Entonces, puedo bien trabajarlo directamente desde acá o puedo bien también trabajarlo desde el asistente. Entonces, aquí podría estar trabajando con, digamos que, materiales un poco genéricos o podría venir a seleccionar dentro de la librería de materiales algunos de los materiales que se encuentran disponibles e incluso podría yo personalizar o crear un nuevo material con las condiciones físicas que pues se acerquen o se asemejen más a la realidad. En este caso lo voy a dejar con este material genérico. Digamos que no vamos a llevar esto hasta los estudios con este tipo de material. Vamos a ver que pues de pronto nos va a tomar un poco más de tiempo realizar la simulación. Entonces por allí ya tengo un par de alternativas disponibles para que veamos. Digamos que este no va a ser un caso exitoso, pero también ver allí por qué razones no es un caso exitoso o tiene algunas dificultades para llevar como tal el modelo a un buen término de producción. Por acá vamos a poder seleccionar los puntos de inyección. Entonces aquí es uno de los puntos claves y es poder seleccionar en qué puntos es donde yo voy a poner mi boquilla de inyección de la máquina de mi proceso. Entonces, por defecto tengo uno, que es el que se encuentra allí, de pronto eliminarlo y de pronto agregar un punto adicional. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí al eliminarlo tengo que primero posicionar uno nuevo. Entonces, seguramente si ustedes se han fijado este tipo de componentes, los puntos de inyección
siempre dejan una marca y por lo general la encontramos en la parte inferior de los tarros o la encontramos por lo general a los lados. Por aquí vamos a posicionar un par de ellos, dependiendo de esto también de la capacidad de nuestras máquinas, la capacidad de los moldes que nosotros podamos diseñar, pues entonces podemos poner tantos puntos de inyección como hoquillas tengamos en nuestro proceso. Consejos por aquí que directamente nos da la aplicación y seguramente la experiencia de ustedes como diseñadores o como directores de los procesos es que los puntos de inyección siempre es aconsejable posicionarlos en puntos donde el espesor de mi diseño sea el mayor. Esto para que el material pueda fluir de una mejor manera y digamos que la temperatura de inyección se conserve de una mejor forma y no haya solidificación o cristalización del material, digamos que un poco prematura y después no tengamos pues una buena dispersión del material a lo largo de toda su extensión. Entonces, poner tantos como sean necesarios, tantos como nosotros consideremos, y después de esto poder ya configurar un poco más parámetros también que dependen un poco del material que nosotros estamos empleando y de los equipos con los que nosotros contamos. Entonces, a partir de esto podemos poner o establecer los tiempos de inyección. Estos tiempos de inyección pueden ser también configurables, entonces lo vamos a dejar en este caso de forma automática o podemos especificar parámetros específicos del material. Entonces aquí, como les mencionaba, la temperatura de masa fundida, que básicamente es la temperatura a la cual pues yo estoy entregando el plástico fundido dentro de mi molde. Entonces por acá cuando nos paramos en cada uno de estos parámetros encontramos una breve explicación, una breve característica de cómo podemos emplearlo o qué va a definir cada uno de estos parámetros. Temperatura de la superficie del molde. Entonces, cuando trabajamos con este tipo de procesos, nosotros, y pues dependiendo también del tipo de material que nosotros seleccionemos, específicamente de su viscosidad, vamos a necesitar que haya un precalentamiento de ese molde para que el material pueda fluir o pueda fluir de una mejor manera, básicamente. Compensación de la contracción, entonces las tolerancias que yo voy a compensar básicamente para mi proceso y a partir de eso pues también puedo tomar automáticamente o a calcular automáticamente un tiempo de inyección. Esto para configurar los procesos. Temperatura de masa fundida, que es lo que puedo configurar directamente o lo que veníamos configurando directamente aquí en el tiempo de inyección y temperatura de la superficie nuevamente. Entonces ya basado en estos parámetros, yo podría ya iniciar nuestra simulación de se va a dar nuestro proceso. Sin embargo, yo también podría definir por aquí en la parte superior las caras estéticas. Entonces, si recordamos en el diseño que nos estaba mostrando anteriormente Hugo nos decía, yo no quiero que la perforación para los elementos de sujeción, en ese caso los tornillos, pues queden en la cara superior donde pues queda la botonera. Claro, yo no quiero que queden los tornillos ahí a la vista porque eso lo consideramos como una cara estética. Entonces, seguramente también para este tipo de elementos yo no quiero que de pronto las marcas de las venas de unión de mi molde o las marcas de mis elementos de mis elementos de deposición del material, como son las boquillas, pues queden de pronto en las caras en donde va a quedar de pronto el logo de mi marca, en donde de pronto el usuario va a posicionar o lo va a tomar, entonces pues va a ser bastante incómodo que uno tome uno de estos tarros y pues sea, digamos que encuentre todas las imperfecciones al tacto. Entonces uno puede definir caras estéticas. Cuando yo defino caras estéticas de mi material, entonces puedo definir cuáles son esas caras que van a estar visibles o van a estar en contacto con el usuario final. ¿Listo? Entonces yo puedo definir aquí de pronto eh, defino por la forma en la que se ha diseñado esta superficie, pues me selecciona
algún tipo de estas caras y puedo ir pues seleccionando una a una las que yo considere. En este caso puedo seleccionar dos superficies para que tenga un mejor o se considere un mejor acabado. ¿Listo? Entonces por aquí le vamos a dar a aceptar y finalmente ahora sí poder configurar, bueno, también podemos configurar aquí nuevamente parámetro de proceso directamente desde la parte superior y finalmente sí poder resolver como tal ya la simulación. Entonces le damos resolver y cuando le damos resolver, entonces pues ya empezamos a resolver cada uno de los estudios. Puedo generar más de un estudio con diferentes tipos de configuraciones. Entonces yo podría agregar acá directamente un nuevo estudio en donde utilice otro tipo de material y otro tipo de distribución de las boquillas de inyección y poder posteriormente realizar un comparativo. Entonces, al darle simular, nos va a tomar, como les venía mencionando anteriormente, un par de minutos. A veces, dependiendo de la complejidad del modelo, pues nos puede tomar un par de horas. Entonces, una vez ya terminado como tal la simulación, vamos a recibir como resultado algo como lo que estamos viendo en pantalla. Y esto que estamos viendo en pantalla básicamente nos arroja tres grupos de retroalimentación. La primera es el llenado. Entonces, la pregunta aquí es, ¿se va a llenar mi pieza por más de que yo le ponga boquillas de inyección? ¿Se va a llenar mi pieza? Entonces, aquí me hace un análisis y por medio de un mapa de calor, pues me indica. Primero, con esta configuración ya tengo una alerta. Entonces me dice que con esta configuración la pieza no se llenará completamente y se producirá una inyección insuficiente. Entonces me va a dar unas directrices o unos consejos adicionales para que yo pueda adaptar mi proceso o mi modelo a un proceso o un diseño en el cual yo pueda llevar a cabalidad pues el desarrollo del producto. Entonces, por acá me dice, el 20% o un poco más del 20% de mi tarro no se va a llenar. ¿Eso qué quiere decir? Que estas partes que aparecen en gris nunca van a ser llenadas. ¿Y, y esto por qué? Porque seguramente la temperatura configurada, la fluidez del material y la temperatura a la cual se inyecta el modelo y también dependiendo la cara o el espesor de mi modelo, pues cuando ya llegue aquí el material o seguramente mucho antes, ya se habrán cristalizado las fibras y pues no va a poder seguir fluyendo el material. Entonces, por acá es poco posible que más de la mitad de mi modelo, del volumen o de la extensión de mi modelo, se llene. Entonces, esto es muy poco probable que vaya a suceder. Aquí muy poco probable va a llegar el material. Y lo que está en naranja es difícil de llenar. Entonces, es el contorno básicamente de donde yo estoy inyectando mi material y solo cerca del 20% se va a llenar de forma fácil. Entonces, por acá, para poder suplir todas estas falencias, me van a dar una serie de consejos. Entonces, para la inyección insuficiente, puede realizar este tipo de pasos. Para reducir la pérdida de presión, porque también puede pasar eso. ¿Qué pasa? Mi proceso, mi máquina de inyección maneja una presión, pero si resulta que estoy manejando unas temperaturas muy bajas y resulta que por aquí ya se me cristalizó mi material, entonces voy a perder presión, van a haber caídas de presión porque van a haber más obstáculos que impiden que fluya de forma adecuada mi material. Entonces voy a tener por allí una caída de presión y por más de que yo lo intente, por más de que yo aumente las capacidades de mi máquina, nunca voy a llegar a terminar como tal de llenar mi molde por acá para aumentar la temperatura en el frente de flujo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Editar la configuración del proceso, editar los puntos de inyección, editar el modelo. Por aquí para las caídas de presión, nuevamente editar la pieza, editar el material de estudio y esto me lleva directamente al espacio de trabajo en el cual yo puedo hacer cada uno de estos cambios. Por acá, en la parte de efectos visuales, me dicen 0 caras de su modelo tendrán rechupes y 14 tendrán líneas de soldadura. Entonces, bueno, acá, ¿qué pasó? No van a haber líneas de soldadura, pues precisamente porque no se completó, no llegó a llenarse por completo el molde. Pero sí, qué pena, no van a haber rechupes porque
como tal, no se llenó completamente mi modelo, pero sí van a haber caras que van a tener la línea de soldadura. Entonces, pues identificar si es bueno o malo o qué tan permisible para el diseño y la aplicación que yo tengo tener tantas o tan pocas caras de soldadura, ¿listo? Y por aquí, entonces me dice, edite los puntos, editar los puntos de inyección en la posición, llévelos hacia un punto en donde sea el espesor mayor, edite como tal el modelo si es posible y pues nuevamente para reducir los puntos de inyección pues y evitar que hayan tantas caras con vena de unión, pues edite o disminuya esos puntos de inyección. Entonces hay varias cuestiones por allí a considerar. Y en la parte de formación, básicamente me muestra algunos de los defectos que yo probablemente voy a tener. Entonces, dependiendo del proceso, dependiendo las condiciones de mi modelo, pues voy a tener ciertos tipos de deformación que los voy a poder previsualizar aquí directamente. Entonces, si se dan cuenta, la parte central nunca se llenó. Seguramente esta parte, muchas de estas partes que ya aparecen como si se hubieran llenado, tampoco se van a poder llenar por la probabilidad que nos mencionaban anteriormente. Y voy a poder ver cuál es esa deformación que tengo asociada al proceso y también unos consejos para poderlas ver diferente. Entonces, por acá veo también un poco los resultados ya categorizados. Entonces, animación del llenado, voy a poder ver la animación del llenado a través de esta herramienta. La confianza de llenado, entonces por aquí me va a dar una pequeña descripción de lo que veníamos hablando anteriormente, la presión y las caídas de presión, temperatura de frente del fluido y digamos que todos los parámetros asociados a mi proceso y por último las deformaciones y las deflexiones que se van a ir presentando. ¿Listo? Entonces, por aquí también voy a poder ver algunas condiciones o consejos que podemos tener en el momento de hacer el proceso y cómo va quedando pues nuestro modelo. Entonces, en la fase de llenado, en la fase de compactación y digamos que refrigeración de mi modelo y donde se va a dar o donde se va a llevar a cabo la solidificación final o completa de la pieza y la forma final. Entonces, por acá ciertos consejos y por secciones también voy a poder ver los resultados. Entonces, ya por último, digamos que ver que no solo es poder posicionar o poder mostrar que se puede hacer, sino cómo puedo corregir mi proceso. Y por aquí, entonces me gustaría presentarles a ustedes, voy a dejar de compartirles un momento mi pantalla, me gustaría compartirles un pequeño video de algo que sí ya está bien configurado, ya se tuvieron en cuenta todos los pormenores del diseño y poder presentarles de una mejor manera cómo podría llevarse a cabo o cómo se verían resultados finales. Entonces, permítanme un segundo por aquí y ya estoy con ustedes de nuevo. Entonces, estoy acá. Ustedes por aquí ya están viendo nuevamente mi pantalla. Y tengo por aquí un proceso ya previamente grabado. Entonces, lo que vamos a estudiar básicamente es la carcasa de este elemento, de esta máquina cortadora. Entonces, nuevamente, repasando el proceso, estoy en el entorno de diseño, me voy al entorno de simulación, selecciono el tipo de simulación que voy a hacer, que en este caso va a ser la de inyección, proceso de inyección de polímeros, selecciono, como ustedes vieron, cuál es el cuerpo con el cual yo deseo trabajar y se hace un pre-check con el cual yo puedo decir si mi modelo pues es apto para poder realizar este tipo de proceso. Ubico como tal mis puntos de inyección en donde van a estar pues esas boquillas que me van a hacer la deposición del material, previamente seleccionado el material con el cual yo deseo trabajar. Y por aquí voy a ir adelantando un poquito, configurar los parámetros del proceso, que eso no lo saltamos un poco. Borro la simulación, espero el tiempo pues necesario para poder obtener los resultados. Interesante aquí tener presente que estos
Este tipo de simulación se corre en los servidores de Autodesk, entonces mientras esa simulación va corriendo, yo puedo estar haciendo otras tareas ofimáticas, ¿listo? Entonces por aquí ya poder ver cada uno de los resultados, seguramente este sí va a poder llenarse de una mejor manera. Por aquí también en rojo tengo unas zonas críticas, entonces seguramente esas extensiones de mi diseño no se van a llenar, pero como ustedes pueden ver, yo creo que aquí ya tengo el 80% de lo que se puede llenar y menos de un 1% es lo que todavía estoy pendiente por llenar. Una buena práctica sería extender mi modelo para, digamos que corregir esa parte o lo que no se alcanza a llenar de mi molde, pues ya sea mínimo, ¿no? Entonces, nuevamente los grupos de resultados que yo puedo tener y ir visualizando cuáles son esos errores en donde seguramente esa parte está muy delgada y es muy difícil llegar y por aquí algunos de los defectos que se encuentran. Entonces, esas venas que se van encontrando por allí, algunos tipos de rechupes. Entonces, aquí me muestra en donde hay contracciones significativas para el llenado de mi modelo y de qué depende esto, ¿no? Dependiendo de la tolerancia que yo tenga a esas contracciones, la puedo manejar a partir pues de esa barra en la parte izquierda, ¿listo? Por acá ahora sí, en donde tengo algunos tipos de rechupes o de pronto deformaciones asociadas al proceso. Y por aquí voy a adelantar un poco más adelante pues las indicaciones. Acá ya está haciéndose, digamos que las modificaciones adecuadas, seleccionando un material con un mejor índice de fluidez y por acá, entonces, ya encuentro que al hacer las correcciones, seguramente yo ya tengo unos mejores resultados. Básicamente, ya pasamos de el 1% por aquí a casi que el 0.01% que no se puede llenar y seguramente esto ya puede ser algo aceptable, poder comparar entre diferentes casos de estudio, que es algo interesante que yo les venía mencionando. Entonces, un estudio anterior y un estudio ya prácticamente final y poder ir haciendo los ajustes necesarios que yo desee manejar. ¿Listo? Entonces, diferentes tipos de vista, de diferentes tipos de resultados, pues los voy a poder ir allí manejando, ¿listo? Entonces, esto era básicamente la información que queríamos traerles de ese grande grupo de extensiones que tiene Fusion 360 de diseño de producto con sus herramientas especializadas para el diseño de piezas plásticas, como en la parte de moldeo por inyección, cómo puedo controlar el proceso o cómo puedo hacer una simulación de cómo se va a visualizar mi proceso antes de empezar a construir los moldes adecuados para esto. Entonces, agradecerles a ustedes por el espacio que nos están dando visualizando este webinar y a Hugo por toda la información que nos compartió. Entonces, Hugo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad. Recordarles que esto pues va a estar grabado y lo van a poder visualizar en nuestro canal de YouTube de Nexus. Bueno, que tengan un excelente día Ok, y bueno, muchas gracias, Hugo, que estés muy hasta bien. luego, que estén bien.